Para comenzar, quiero plantear una pregunta. ¿Cómo te gustaría que tu hija o tu hijo trate a los demás? ¿Cómo te gustaría que se relacionara con las personas que le rodean? Me parece que como madre o como padre quieres que tu hija o tu hijo sea amable, sea paciente, sea una persona empática. ¿Cómo aprenden realmente esas cualidades? No solo es con palabras. Hoy vamos a hablar de cómo modelar la empatía desde casa, con nuestro propio ejemplo. Entonces imagina por un momento que tu hija o tu hijo te está observando, porque además te observa en todo momento. No solo cuando les hablas de manera directa, sino cuando te ve responder un mensaje, cuando te ve y te escucha atender una llamada, cuando saludas al vecino, a la vecina, cuando vas al supermercado y cómo tratas a las personas que te atienden. Y por supuesto, un ejemplo muy tradicional es cómo reaccionas ante el tránsito pesado de la ciudad. Entonces pensemos, ¿qué está aprendiendo tu hijo de ti? ¿Qué es lo que está aprendiendo en esos momentos cotidianos de la vida? La crianza no solo tiene que ver con lo que decimos, con las estrategias que queremos emplear, con las consecuencias que proponemos en casa, con las responsabilidades que les asignamos en casa. Tiene que ver con lo que hacemos, con la forma en la que actuamos también. Y si hay algo que influye o va a influir de manera profunda en el desarrollo emocional y social de sus hijas e hijos, es la manera, por supuesto, en que modelamos la empatía en nuestra vida cotidiana, en estas situaciones normales, tradicionales de la vida. ¿Cómo podría entonces tu hija o tu hijo aprender a ser compasiva, a ser compasivo, a ponerse en el lugar del otro, a responder con amabilidad si no lo ven reflejado desde casa? O muchas veces les pedimos que saluden, que den los buenos días, las buenas tardes, pero hay momentos en donde nosotros no lo hacemos. Entonces es importante ese modelaje. En- Desde ahí, hoy hablaremos de cómo nuestro ejemplo es la mejor lección de empatía que podemos ofrecer. No se trata de decir cómo deben de actuar, cuál es la forma adecuada de responder, sino desde ese modelo de madre o padre que queremos ser. Desde un acompañamiento positivo, es muy importante eh, respetar. Y el respeto puede ayudar a formar niñas y niños más sensibles, más responsables y conectados con el mundo que les rodea. Voy a plantear una pregunta. ¿Alguna vez has visto a tu hija o a tu hijo imitar tus gestos, tus palabras? ¿Has escuchado mientras él juega a ser maestro o cuando está con sus muñecos, cuando está con sus muñecas o al interactuar con sus amigas o sus amigos, decir palabras o emplear gestos que tú utilizas? Tal vez sí. Y esto ocurre porque las y los niños aprenden a través de la observación y la imitación. Es un proceso conocido desde el aprendizaje social. El poder del ejemplo. ¿Por qué nuestras hijas o nuestros hijos nos imitan? Como tal, sabemos que las y los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Entonces, ¿recuerdas alguna vez en donde tu hija o tu hijo repitió una frase de ustedes o que utilizas con frecuencia? Esto es una muestra de que el modelado es una de las herramientas más poderosas de la crianza. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿qué estoy modelando para mi hija o para mi hijo? ¿Cómo yo le modelo la empatía? ¿Cómo yo le modelo el ponerse en el lugar del otro, el comprender las sensaciones de los demás? Recordemos que la empatía no solo es decir esta frase ya muy utilizada, muy empleada de ponerse en los zapatos del otro. Eso se queda ya corto. Como tal, empatía es mostrar con acciones cómo nos preocupamos por los demás, cómo validamos sus sentimientos, cómo escuchamos con atención
y cómo respondemos ante lo que nos están diciendo, ya sea una cuestión de dolor o una parte de alegría. Es decir, pregúntate cómo reaccionas cuando alguien te cuenta un problema, cómo resuelves un conflicto en casa. Estas son las lecciones reales que tu hija o tu hijo está aprendiendo. Como madre o como padre, detente unos segundos y piensa en qué comportamientos empáticos notas o consideras existen en la familia, en tu hija, en tu hijo, en ti. ¿Y cuáles te gustaría que imitaran más? ¿Cuáles comportamientos pensarías que son importantes para que tus hijos o tus hijas imiten? En ese sentido, los niños, las niñas se desarrollan mejor en un entorno donde se refuerzan las emociones positivas. Pensemos en el afecto, la conexión, la amabilidad, el amor. No basta con decirles que deben de ser amables, necesitan verlo, necesitan saber cómo se hace, necesitan que ustedes como madre, como padre, cuidadores, que son una de las personas principales para ellos, noten cómo hacen esta parte de la empatía. Por esa razón, hay que fijarnos en nuestros pequeños actos cotidianos. Estos pequeños actos cotidianos pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, uno muy importante y fundamental es cuando se muestra paciencia con ellos. Si tú eres paciente con tu hija o con tu hijo, por supuesto, aprenderá a ser paciente con los demás. Cuando tú pediste una disculpa, cuando pides una disculpa por algún error, por alguna situación que cometiste, van a comprender, van a entender que es normal equivocarse y que deben asumir sus responsabilidades. Esto es muy importante. Otro de los actos cotidianos es cuando escuchas a una persona con atención, le permites expresar y no le interrumpes. En este sentido, les enseñas el valor de la escucha activa. Otro ejemplo es cuando expresas gratitud. Aquí le enseñas a reconocer lo bueno en su vida y en lo de los demás. ¿En qué situaciones del día a día crees que tus hijas o tus hijos están aprendiendo más sobre cómo tratar a los demás? Recuerda que la empatía no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también contribuye al bienestar emocional. Como tal, las y los niños que aprenden a ser empáticos tienen mayor herramientas o tienen más herramientas para resolver conflictos. Trabajan de una mejor forma en equipo, escuchan a las personas, valoran las ideas de con quienes conviven y esto les permite construir relaciones más significativas. Entonces, ¿cómo se puede fomentar esto con el día a día? Recuerda que son las pequeñas acciones las que van sumando. Por ejemplo, saludar al vecino, saludar a la vecina, saludar cuando se llega a algún lugar, preguntar cómo se siente un amigo, cómo se siente una amiga, mostrar incluso preocupación por un personaje de un cuento. Recuerden que cualquier situación que se viva, una experiencia, ya sea real o ficticia, como pueden ser los cuentos, pueden ser muy provechosas para hacer preguntas, para hacerles preguntas, cuestionamientos a sus hijas, a sus hijos, sobre qué puede estar sintiendo, sobre cómo puede estar viviendo una situación determinado personal. Como tal, estas acciones, aunque parecen muy sencillas y parecen muy simples, están sembrando valores profundos en sus hijas e hijos. Entonces, ¿qué pequeñas acciones puedes incorporar en tu rutina, en esa rutina familiar, para que tus hijos las aprendan y las repitan? Recuerda que las y los niños son seres humanos con emociones y derechos. Esto no significa que no haya límites, sino que se establezcan con respeto y empatía. Por ejemplo, cuando tu hija o tu hijo hace algún tipo de rabieta, algún berrinche, en lugar de reaccionar con enojo e ignorarlo, puedes validar, reconocer sus emociones, sus sensaciones.
Veo que estás muy molesta, veo que estás muy molesto, noto que esto te preocupa, tal vez querías más tiempo en el parque, entiendo tu molestia. Es difícil dejar de hacer algo que nos gusta. Con este tipo de respuestas, modelamos cómo identificar, cómo manejar emociones difíciles con comprensión. Le estamos validando, le estamos reconociendo que sus emociones son muy importantes. Entonces, para ir cerrando, quiero compartir esta pregunta. ¿Qué harías diferente si cada vez que quieres reaccionar, tú recordaras que tu hija o tu hijo no solo te están escuchando, sino que también te observan todo el tiempo? ¿Qué cambiarías si tuvieras esa idea presente? La clave como tal es que la empatía se aprende viviéndola. Si quieres que tu hija, tu hijo sea generoso, sea empático, comparta, que sea respetuoso, que coopere, debes de pensar en ti primero. Debes de mostrar ese ejemplo, incluso en los momentos complejos, en los momentos difíciles, en donde sientes que pues a lo mejor la situación te está desbordando. La próxima vez que enfrentes una situación complicada, te invito a realizar una pausa y preguntarte qué ejemplo quieres dar en ese momento. ¿Cómo quieres que tu hijo o tu hija te observe? ¿Qué es lo que quieres que se quede de ti, de ese comportamiento? El desafío de ser como tal un ejemplo es que en realidad no es tan sencillo. ¿Por qué no sería tan sencillo? Porque la vida como tal está llena de prisas, de actividades, responsabilidades, estrés, distintas actividades que nos llevan a tener una vida muy acelerada. Sin embargo, recuerda que cada vez que eliges responder con paciencia, con comprensión, con amor, mm, con cariño, estás construyendo un legado emocional para tus hijos. Valdría la pena pensar si o pensar en lo increíble que sería que tu forma de actuar hoy puede influir en cómo ellos tratarán a los demás en el futuro. Bien, recuerda que la crianza respetuosa no exige perfección, sino una intención y constancia. Tal vez valdría la pena proponernos hoy ser un poco más conscientes de cómo tus acciones están influyendo en el comportamiento de tus hijas y de tus hijos. ¿Qué te gustaría que tus hijos recordaran de ti? ¿Qué te gustaría que tus hijos dijeran de cómo les tratas? La crianza como tal es un reflejo de quiénes somos. Recuerda que no se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes del impacto que tenemos en nuestros hijos y en nuestras hijas. Como tal, es una invitación a hacer un pequeño ejercicio de reflexión, de introspección, de cómo me estoy comportando. Recuerda que al final lo que tú dejas en ellos hoy será lo que cosechen en sus relaciones y en su vida futura. No hay mejor ejercicio que la empatía para tener relaciones un poco más saludables, más significativas. Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es José Luis Mendoza Alba. Recuerda que puedes compartir el video a quien consideres que le puede servir. También deja tus comentarios, tus preguntas acerca del tema. Me despido y gracias por seguir el canal Conversaciones que Tejen Historia. Hasta la próxima. Saludos.